En el Instituto Olga Cosentini, en el marco del Seminario de Integración y Síntesis, un grupo de estudiantes de cuarto año del profesorado de Historia decidimos realizar una investigación en torno a los debates de la inclusión en las diferentes modalidades de la escuela secundaria. La siguiente producción es el resultado del trabajo realizado. Yo creo que deberíamos felicitarnos por el tema que estamos abordando en el día de hoy. Y me parece que no hay dudas de que también corresponde que en el día de hoy felicitemos al ministro de Educación, que nos honra con su presencia, por haber impulsado el debate y por haber llevado adelante el proyecto de reformar las bases del sistema educativo argentino que tanta necesidad tenía de ser reformado. A partir de la Ley 26.206 de Educación Nacional, la inclusión entró en la agenda de discusión educativa, quizás con más vigor que nunca. La obligatoriedad escolar, establecida en su artículo 16, presenta, a la vez que una ampliación de la matrícula, un desafío para la educación, puesto que, garantizada la asistencia de los estudiantes, queda por delante asegurar su educación y su egreso del sistema educativo. Entendemos, entonces, que para atender a la diversidad de una población hasta entonces excluida, diferenciada, segregada, es que se promueve una educación integral, garantizando los derechos de igualdad y apelando a una ampliación inclusiva, que abarque sectores precarizados, trayectorias escolares interrumpidas o discapacidades. Pensamos entonces que para permitir un trayecto educativo a esta población creciente de estudiantes, es que se contemplan las diferentes modalidades de educación, forzando un quiebre en la idea tradicional de la trayectoria educativa. Me parece importante, como para empezar a dilucidar de qué va la inclusión educativa, pensar qué quiere decir inclusión educativa en un contexto de expansión de la escuela secundaria. En ese sentido, es importante pensar históricamente el concepto de inclusión fue entendido desde las políticas educativas y desde el surgimiento del sistema educativo de diversas formas, y es a partir de la Ley 26.206 que esta idea empieza a tomar otra resonancia en torno a entender específicamente el lugar que asume la inclusión como una política educativa en el marco del derecho a la educación. Cuando hablamos de la obligatoriedad del sistema educativo respecto al nivel secundario, es importante pensar también que se abren una serie de desafíos. Creo que vienen en torno a pensar también la categoría de juventud. Entonces, por ese lado tenemos ahí una línea para pensar, que es analizar quiénes son estos jóvenes que hoy llegan a la escuela secundaria, una escuela secundaria que históricamente, y si nos remontamos hacia los orígenes del sistema educativo con la ley 1420, ha sido siempre una escuela vinculada a los sectores de élites, vinculadas a las formaciones de esas élites dirigentes, como es el caso de los colegios nacionales, y por lo tanto una juventud y un vínculo con la escuela que quedaba relegado a unos pocos. Si hacemos un poco más de historia y pensamos qué ha pasado con los jóvenes y el vínculo con la escuela, vemos que hacia los años 40 y 50
bajo las políticas peronistas, las escuelas técnicas amplían la matrícula y jóvenes de sectores populares que no accedían al nivel secundario, en esta ocasión ingresan a un nivel que también seguía siendo excluyente. La escuela secundaria históricamente se conforma como el patrón de la normalidad de la juventud, ¿no? Todos aquellos jóvenes que pueden hacer un tránsito por una trayectoria que conocíamos como lineal dentro del sistema educativo respondían a esos patrones de la normalidad. Entonces, históricamente acá, bajo la categoría de juventud y analizar la inclusión, se nos abren toda una serie de preguntas. ¿Qué tipo de políticas educativas se ponen en juego para que estos jóvenes sean incluidos? ¿La escuela es el único circuito que hoy en el siglo XXI garantizaría esa idea de inclusión? ¿Cuáles son los otros circuitos que se empiezan a generar o otras modalidades, otros formatos que empiezan a tener resonancia dentro de la lógica educativa que vienen a hacerse cargo de esto que también el sistema no logra incluir, que piensan la inclusión desde otra perspectiva, ¿no? Y también piensan la idea de la relación inclusión desde otra lógica, bajo otro formato que la escuela secundaria, bajo los formatos tradicionales de un currículum lineal, homogéneo, con un tiempo pautado, no logra hacerse cargo ni parte. Lo cual ahí nos lleva a las preguntas en torno a las modalidades y en torno a los formatos que asume cada modalidad su proceso educativo. Cada modalidad entiende de una forma indefectiblemente distinta la idea de inclusión y trata de hacer algo con ese formato de la escuela secundaria orientada tradicional, ¿no? Es un currículum para una determinada población homogénea, cuando vemos que esa juventud es cada vez más heterogénea, diversa, que históricamente también lo fue, pero la escuela se ocupaba de homogeneizar y tenía esa intencionalidad. Entonces ahí aparecen esos desafíos, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo incluimos? ¿Desde dónde? ¿Y qué políticas se ponen en juego? Si otra vez volvemos a la ley 26.206, las distintas modalidades del sistema educativo podría ser entendido en dos vías. Por un lado, bajo la idea de que esas modalidades fragmentan y excluyen, o que esas modalidades vienen a darle una relevancia y una resonancia a sectores que históricamente fueron excluidos. ¿Son entonces las modalidades una puerta de acceso a una educación inclusiva? ¿Existe un vínculo entre esta ampliación de la oferta educativa y una idea de inclusión? De ser así, estas modalidades nos presentan la idea de inclusión, la idea de habitar un lugar a las diferentes realidades sociales para acceder a la educación, respondiendo a sus particularidades, no en aislamiento ni segregación, sino como parte de la sociedad y como iguales ante el derecho de ser educados. Nos ubicamos entonces en la intersección entre la fragmentación escolar, las modalidades y la inclusión. Para indagar en las diferentes modalidades, hemos consultado con una serie de profesionales, a fin de dar cuenta cuál es la idea de inclusión en cada una de ellas, cómo se trabaja en función de ella y cuáles son las estrategias puntuales que se llevan adelante para tal objetivo. Nosotros elegimos la modalidad de EMPA principalmente porque es una de las modalidades con mayor difusión. Personalmente, por haber tenido una experiencia dentro de EMPA, tuve que terminar mi escolaridad dentro de esta modalidad. La consideramos, a partir de los trabajos teóricos que hemos visto, como uno de las alternativas principales a lo que se ha considerado un trayecto común o normal o tradicional de la escuela, y es por ello que nos parece importante tenerla en cuenta dentro de la inclusión, porque permite que cierto sector de la población que no ha tenido posibilidades de cumplir la escolaridad puede ingresar tanto a un estudio superior como al mercado laboral. También el acercamiento que tuvimos en cuanto a EMPA es más que nada por el hecho de la ley 26.206, sancionada en el año 2006, cuando
habla acerca de esta contemplación que tienen que tener con los nuevos formatos que tienen que ver con la educación permanente para los jóvenes y para adultos para poder ser alfabetizados. Nosotros lo denominamos como una especie de bote salvavidas debido justamente a esto, porque lo que hace es a esos sectores que fueron excluidos, trata de incorporarlos para que puedan seguir su cauce dentro de lo que es el sistema. De cualquier forma, a pesar de que lo consideramos como una especie de bote salvavidas, esto no quiere decir que el EMPA se condice con un sector determinado de la sociedad. La particularidad que tiene es que es amplia su población, su matrícula está compuesta por gente de diferentes sectores sociales. Eso nos permite ver que la amplitud con la que trabaja habilita una inclusión de márgenes mucho más amplios. Bueno, la indagación dentro de este espacio, lo que nosotros vamos a intentar rever es justamente cuáles son las estrategias para poder llevar a cabo esta inclusión, cuáles son sus características y cuál es la idea de inclusión que se da dentro de este espacio. En primer lugar, entiendo que no es más que el reconocimiento del otro, de la otra, de poder pensar una sociedad de iguales, una base que en la educación en principio estuvo siempre como parte del ideario de una educación popular, una educación pública y demás, pero que en la realidad no se lleva a cabo, o fue un largo camino para poder pensar en la inclusión en el sentido de sujetos plenos de ciudadanía. Hubo escuelas, de hecho hay escuelas especiales, ¿no es cierto? Y últimamente lo que se hace es trabajar de forma coordinada entre esas escuelas que desarrollan determinadas capacidades o que prestan atención a la diversidad y la escuela común, podemos decir. ¿Cómo se lleva adelante? Por empezar trabajando en red. En el caso de la EMPA, nosotros tenemos situaciones muy diversas porque puede llegar a venir alguien acompañado por un familiar o puede venir sola una persona por su propio medio a incorporarse a la institución y se detecta una problemática que puede ser psicomotriz, que puede ser de distinta índole. Con el tiempo lo vamos detectando los profesores, las profesoras que trabajamos acá. Ante eso, uno piensa con qué estrategia sigo. Por empezar, se acude al ministerio cuando dice cómo trabajamos. Trabajamos con el socioeducativo, trabajamos viendo de qué manera esa persona va a permanecer. Nosotros no decimos con esa persona ya no se puede trabajar. Generalmente existe buena predisposición de las instituciones con las que uno acude. Después hay otra deuda del Estado que tiene que ver con que no hay acompañantes reales, terapéuticos y demás, y es algo que fueron tomando los espacios privados, las obras sociales, y también es una sobrecarga para los docentes. Cuando se habla de inclusión, aparece la necesidad justamente de integrar a alguien diferente a un grupo que se lo supone homogéneo. Y en realidad lo que tenemos que trabajar es, estamos hablando de otro ciudadano con derecho pleno. Entonces esa es la idea primera que tenemos que trabajar con los que se supone que son el grupo homogéneo y con más razón nosotros que somos las educadoras y educadores. A ver, chicos con problemas de epilepsia. Tenemos un ataque de epilepsia. Todo curso se corre, se lo atiende, está la amiga, viene el hermano, la emergencia, el chico se recupera, el chico ese tiene otro ataque afuera de la escuela, se accidenta, hacemos este cambio que te digo de salón, se contempla eso, de qué manera se lleva a trabajo. Tengo que aclarar otra cosa, no es solamente trabajo y esfuerzo del equipo docente para poder atenderlo, es también de los compañeros. Estamos hablando de una escuela adulta, entonces se comunican por WhatsApp, le mandan tareas. Hay también, me parece lo interesante es tejer solidaridades, hasta los vecinos. O sea, nosotros lo que queremos tratar es de establecer eso, que la escuela, en la explanada, hicimos una actividad el día del estudiante adulto, recuperar el espacio público de la escuela, el espacio público, la escuela de la comunidad, la EMPA, que tienen ese origen tan interesante, una educación pública y popular, por otro lado. Y es la única manera
de subsanar esta falta, que yo insisto, que hay una falta de presupuesto importante. Si las EMPAs, entonces, ofrecen una alternativa, otras modalidades ofrecen recorridos dentro de la misma escuela para realidades sociales diferentes. Este es el caso, por ejemplo, de las escuelas técnicas, o también de las escuelas de formación agrícola. Nos encontramos en la EFA de Totoras, en la cual vamos a entrevistar a Jorge y Estela. Jorge es el director de la EFA y Estela fue coordinadora por muchos años dentro de la institución. Elegimos a la EFA porque soy de Totoras y es una escuela muy particular, la cual tiene una pedagogía de alternancia que se dan en pocas escuelas del país. Bueno, esta EFA se encuentra reglamentada en la Ley Nacional, en el anexo número 10 de Educación Rural y tiene la particularidad de ser una escuela técnica agraria. Para mí inclusión es, desde un sistema educativo, desde una escuela, es brindar las herramientas y desarrollar las capacidades necesarias para que un alumno pueda desenvolverse de la mejor manera en un ambiente, en un lugar, sin importar las condiciones naturales de las que él provenga, sino que se pueda adaptar a un medio. En la metodología de la alternancia nosotros creo que tenemos dos momentos fuertes en lo que hace a la inclusión de un egresado de la escuela. Por un lado, las herramientas y capacidades necesarias desde el desarrollo profesional agrotécnico, y por el otro lado, lo distintivo de este sistema es lo que conforma el ámbito de convivencia de la escuela, donde los chicos, al convivir una semana con sus pares acá en la escuela, pueden y aprenden las capacidades propias de la convivencia social, es decir, a convivir con respeto, teniendo valores, el diálogo, la participación democrática en la organización de la escuela, que eso van a ser valores que después le van a permitir poder desarrollarse como ciudadanos en un ámbito donde no sea tan hostil para ellos y se puedan adaptar con esas herramientas, que tiene que ver más con la vida democrática dentro de una escuela. La metodología de la alternancia tiene dos momentos, pero los dos principios rectores de la metodología son: la vida educa y enseña, por lo tanto hay un momento en la vida que sería la familia, el entorno socioprofesional, y hay otro momento que es el áulico, que es el de la escuela. Y el segundo principio es la continuidad de formación en una discontinuidad de tiempo y lugar. Entonces, eso permite que el alumno esté en una permanente acción-reflexión, es decir, esté en la acción donde se desarrolla su ámbito, su lugar, y la reflexión en la escuela. Y la segunda adaptación son la búsqueda de la formación integral del alumno. Si nosotros no trabajamos solamente el aspecto áulico, sino que también trabajamos lo que hace a la formación general de la persona, con la participación de la familia. Entonces, los objetivos son la educación y la formación general, y el pilar en la educación no es solamente el equipo docente que trabaja en la escuela, sino la familia, que es la coeducadora en el medio. Es un poco la adaptación curricular que tiene la escuela. Estas mismas resoluciones reconocen elementos o estrategias pedagógicas propias de la metodología, que son los trabajos de estadías, que son los trabajos que dan los profesores para que los alumnos hagan en la casa, las visitas a la familia. Cuando los chicos están en la casa hay un grupo de docentes que
hace una visita para conocer todo el entorno sociofamiliar, pero además para poder guiar el aprendizaje también y colaborar en el aprendizaje. El plan de búsqueda, el plan de búsqueda es una actividad que tiene un espacio curricular, tiene una hora curricular, donde se plantean la búsqueda de evidencias, principalmente desde el medio, el cuaderno de la realidad, en primer y segundo año, que es donde el chico va haciendo registro de su propia realidad, porque en segundo año, en tercero, cuarto y quinto año se trabaja lo que es la metodología a través de un seminario, donde se empieza en tercero con todo lo que es el diagnóstico del medio para terminar con un proyecto personal productivo o no en el sexto año como práctica profesionalizante. Bueno, todo lo que es la organización de la escuela. El ámbito educativo también es formativo. Nosotros, los chicos ingresan el lunes, se van el viernes a la tarde, y todo el tiempo que están dentro de la escuela, cada momento está organizado y tiene un porqué de esa organización. Son 8 horas áulicas, pero también están organizados en grupo para trabajar, hacer todas las actividades. Ellos tienen que hacerse cargo y ser responsables de la limpieza, del orden, del mantenimiento de sus elementos personales, tanto en la parte de albergue como en el aula. Son responsables de limpiar todos los sectores. Está todo organizado de forma democrática con los chicos. Entonces tienen responsabilidades toda la semana que cumplir, no solamente las áulicas, los alumnos. Todo ese ámbito también es formativo. Vuelvo a decir, escuchaba a Jorge y pensaba en distintos momentos, ¿no? Por ejemplo, lo que para nosotros es habitual, de pronto para alguien que llega por primera vez es como decir, ¿qué es lo que pasa en esta escuela? Porque que los chicos interactúen, varones, mujeres, hoy día que estamos hablando tanto con el género y la identificación del género, y que los chicos compartan todas las tareas, que están organizados, como decía Jorge, grupalmente, pero acá no hay tareas de chicas y tareas de varones. Las chicas lavan los baños, los varones lavan los baños. Las chicas lavan los platos, los varones lavan los platos. Y como eso, todo lo demás. Y yo creo que eso es una de los pilares y de las riquezas que tiene nuestra metodología. Nosotros nunca hicimos la división que hay actividades para los varones y actividades para las chicas. Cada uno hace la actividad en la medida que puede. Y colaborando entre sí. Entonces esta división de las tareas agropecuarias, que a veces parece que el campo es para el hombre o el hombre para el campo, para nosotros no está. Entonces cuando nos ponemos a pensar en estos términos que se está hablando mucho y que se están trabajando mucho, por ahí para nosotros era algo natural que no lo veníamos pensando desde ese ángulo. Pero existen trayectos más complejos aún. Personas que debido a situaciones particulares no pueden realizar un recorrido tradicional por la educación o no pueden acceder a un centro educativo. ¿Qué sucede en esos casos? Vimos que los EMPA acogen a aquellos que han caído del sistema tradicional, que las CEFAS ofrecen una alternativa al recorrido que se entendió durante mucho tiempo como común. Pero aún quedan casos muy por fuera del sistema que deben ser contemplados. ¿Qué sucede cuando los sujetos no tienen la posibilidad de movilizarse hacia una escuela? Para estos casos, el artículo 17 de la Ley 26.206 contempla el formato de educación hospitalaria y domiciliaria. Nosotros elegimos la modalidad de educación hospitalaria y domiciliaria porque nos pareció la más interesante con respecto a que no está muy divulgada en la sociedad, no es reconocida mucho. Esta modalidad tiene como objetivo garantizar la educación a aquellos alumnos de educación primaria y secundaria que se ven imposibilitados de concurrir a la institución por razones de salud. Informándonos un poco al respecto de esta educación hospitalaria y domiciliaria, sabemos que los docentes tienen la misión de adaptar los contenidos a aquellos alumnos que están imposibilitados para recurrir a las instituciones.
Bueno, y también otro de los procesos que nos parece importante valorar es el del vínculo que crea el docente con el alumno, ya que también debe estar preparado para estar atento y poder reaccionar ante diferentes situaciones que lleven adelante dentro del tratamiento que cada uno de los pacientes tenga. Una de las preguntas que nos surgen es cómo estos profesores, estos docentes, adaptan los contenidos a aquellos alumnos. Otra de las preguntas que nos hacemos es cuáles son las estrategias pedagógicas que estos docentes implementan para poder trabajar con cada uno de sus alumnos, teniendo en cuenta también la diversidad de niveles que tienen dentro de un mismo curso. La modalidad hospitalaria y domiciliaria justamente se crea a consecuencia de cumplir con lo establecido por la Ley Nacional de Educación 26.206, que establece la obligatoriedad de la modalidad, de la existencia en cada jurisdicción de la modalidad hospitalaria y domiciliaria para que justamente dar respuesta a las necesidades educativas de los estudiantes en situación de enfermedad. Esta modalidad es una modalidad que contempla la inclusión del alumno dentro del sistema educativo formal, acompañándolo hasta que sale de la situación de enfermedad, sea el tiempo que le lleve. Hay nada más que un mínimo, que son 30 días corridos. Después el alumno puede realizar toda la escolaridad de todo el año en este sistema. Los docentes asisten todos los días, cada día de la semana, en el horario común de clases, a trabajar con los niños que están hospitalizados. ¿Cómo es el día a día de un docente? Ingresa al hospital, hace primero la recorrida por la sala o las salas, va visitando cada una de las habitaciones para ver si los niños que están internados son niños de edad escolar. Va registrando justamente en una ficha todos los datos de cada uno de los alumnos, para así completar después un registro que nosotros tenemos con las altas de los niños y las bajas, es decir, los ingresos y los egresos. Porque como esto justamente forma parte del sistema formal de educación, todos los alumnos que están inscritos en nuestra escuela pasan a ser alumnos de la escuela hospitalaria en el periodo en que están internados, para que durante el periodo que es alumno de nuestra escuela, el niño no tenga inasistencias en su escuela de origen, ¿sí? Y porque además de cada una de las intervenciones que realizan los docentes con cada uno de los niños, al finalizar el periodo de atención, que el niño es dado de alta, se le remite un informe a la escuela de origen del niño para que justamente entre en conocimiento de la atención que tuvo en el hospital. A su vez, en los casos en que los chicos sabemos, digamos, que por su diagnóstico van a estar internados varios días en el hospital, o que también por su tratamiento van a tener que ser internados recurrentemente, en esos casos los docentes nos comunican la situación a nosotras y nosotros nos ponemos en contacto con personal de la dirección de la escuela para que justamente entren en conocimiento de que están los niños siendo atendidos por los docentes hospitalarios, para llevar a cabo una tarea en común. Es decir, que los alumnos puedan seguir en el hospital realizando las actividades adaptadas justamente a la situación que el chico atraviesa, pero que siga trabajando con los mismos actividades, propuestas, contenidos, temas que sus compañeros en la escuela. Se hacen adaptaciones, por supuesto, de acuerdo no solo a los conocimientos previos, sino también a la situación de salud, porque en el hospital en lo cotidiano está atravesado por todo lo que tiene que ver con las intervenciones del personal de salud, ya sea las visitas de los médicos para ver el avance del tratamiento, cuando se lo llevan para hacer estudios, cuando irrumpen para bañarlo, para sacarle sangre, o sea, toda la clase está sujeta a todas esas interrupciones que en la escuela no se dan en el hospital.
Por supuesto que un niño pequeño que está trabajando con mucho entusiasmo y en un momento llega personal a sacarle sangre, la clase en general se termina, porque ya el niño está pensando en que le van a sacar sangre y por supuesto después llorando. Entonces, normalmente ahí la clase que uno había empezado se terminó y hay que retomarla al día siguiente. Y además, siempre lo que nosotros tenemos en cuenta en primer lugar es la situación, el estado, digamos, emocional y el estado físico del niño. Todo es ofrecer la posibilidad, motivar a que aún en este ambiente puede seguir aprendiendo. Siempre nosotros tenemos la mirada sobre lo que el chico puede, una posición que habilita, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer esto que vos podés aún en la situación en que está, pero respetando justamente lo que está vivenciando en ese momento. Habitualmente nuestro trabajo es a pie de cama, pero si el niño tiene el permiso del médico para salir, se lo lleva a trabajar al aula, porque indiscutiblemente es un lugar que, si bien está dentro del hospital, representa la escuela. Es un salón con mesas, sillitas y material por todos lados, entonces simbólicamente, digamos, es el aula. Escuelas hospitalarias en la provincia de Santa Fe en este momento hay dos. Escuela Hospitalaria 1391, que es la de Rosario, y la Escuela Hospitalaria 1392, con sede en Santa Fe, que se atienden exclusivamente en los hospitales. El sistema de la modalidad domiciliaria consiste en que el alumno que va a ausentarse de su escuela por un motivo de salud, contando con la certificación médica que lo avale por un periodo superior a los 30 días, puede solicitar la atención del docente que normalmente trabaja, digamos, con el niño, lo que sería el docente titular del grado al que el niño concurre. Se le ofrece, digamos, para que el docente lo pueda acompañar en su domicilio, continuando la trayectoria escolar de ese niño, tanto ya sea nivel primario, nivel inicial, como nivel secundario. De esta forma, otro sector de la sociedad puede continuar sus estudios aún en condiciones de salud que le impedirían el acceso a una institución educativa. Pero existe todavía otro sector que no puede acceder a los establecimientos, puesto que hablamos de un grupo que por una razón u otra se encuentran privados de su libertad. Para este caso en particular, la Ley 26.206 contempla la educación en contexto de encierro. Mi nombre es Celeste, yo trabajo en la escuela secundaria, soy profe de matemática. Trabajo en distintos tipos de escuelas, escuela secundaria media, común, religiosa. Trabajo en EMPA, que es escuela para adultos, y trabajo en el EMPA que está en la cárcel de Suipacha y Ceballos. Y trabajo en el IRAR. El IRAR es el Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario, que sería como la cárcel de menores, y ahí funciona el anexo del EMPA 1306, donde mi función sería una especie de coordinadora, preceptora. Bueno, por empezar, yo creo que el primer paso para incluir es que la escuela acepte a todos los alumnos que quieran ingresar sin ningún tipo de distinción. Pero ese es el primer paso. Después yo creo que la inclusión se debe fundamentalmente a que cada docente, cada directivo, cada actor institucional busque las estrategias necesarias para poder atender a las necesidades de todos los alumnos y poder desarrollar en cada uno sus habilidades, porque no todos tienen la misma habilidad, no todos aprenden de la misma manera, en los mismos tiempos, con las mismas formas. O sea, yo creo que la actividad de incluir se concreta cuando logramos atender a la necesidad de cada uno. Nosotros, cuando un chico ingresa a IRAR, o sea, queda preso, directamente va a la escuela.
no importa si tiene papeles, si se pudo inscribir, o sea, empieza a ir a la escuela. Una vez que está en la escuela, bueno, vemos el tema de los papeles, qué año terminó, qué año no terminó. Nosotros tenemos una modalidad que es multiciclo, o sea, tenemos juntos de primero a quinto año, todos los chicos. Entonces, al principio, por lo menos cuando yo ingresé, de mi parte, en mi materia, yo intenté hacer que los de primero hagan temas de primero, los de segundo, en el mismo aula, en el mismo momento. Pero bueno, me di cuenta que no funcionaba, era muy complicado. Entonces empecé a buscar actividades que integren contenidos de todos los años, más que nada, por lo menos en matemática, la resolución de problemas, y todos trabajan sobre los mismos contenidos. Buscar las estrategias para que todos puedan desarrollar sus competencias, sus habilidades, que se puedan adaptar, que el grupo se adapte, que todos los chicos estén integrados, adaptados, aceptados por el otro, que exista una buena relación entre ellos. Eso para mí es fundamental. O sea, hasta te diría más importante que si aprenden o no aprenden un contenido específico, que se puedan relacionar entre ellos, que sean amigos, que se acepten, que se diviertan, que estén juntos, que creen un vínculo. Eso es fundamental. Porque nosotros en Mirar tenemos un problema grande, que es que los chicos viven en sectores. Sector A, sector B, sector C, suponete. Sector A con sector B no se pueden juntar, porque llevan mal. Entonces, por nada los puedes juntar en un mismo lugar. Entonces a la escuela pasa lo mismo, o sea, no pueden salir A y B juntos a la escuela. Entonces vos tenés que sacar un rato al A, se va el A, viene un rato el B. Entonces no tienen el horario completo. Bueno, yo creo que la educación en el IRAL para los chicos que están en contexto de encierro, o sea, privados de su libertad, como abrirles el panorama, mostrarle que primero que ellos pueden, que son capaces y que tienen condiciones, que no solo tienen condiciones para seguir la tradición familiar o del barrio en el que están, que pueden estudiar. Ellos siempre vienen a la escuela y te dicen, no, profe, yo nunca entendí nada, entonces nunca hacía nada. Entonces, que vean que sí entienden, que sí pueden, y bueno, en conjunto con un montón de cosas, yo creo que puede llegar a influir a que tengan otro tipo de vida, a que decidan otro camino para ellos, en conjunto con todos los actores de la institución y de instituciones que trabajan con IRAL. Solos no. Vimos, entonces, cómo paulatinamente la idea de una educación común fue mutando con el tiempo, a la par de las realidades sociales, políticas e incluso económicas, para abrirse a las diferentes posibilidades que se dan en el espectro de la sociedad. El aislamiento de un pueblo, la segregación de un barrio o un grupo social son solo algunos de los elementos que podrían impedir que el Estado se haga presente con un plan educativo. Es allí cuando la comunidad sale a suplir esa falta. En la ciudad de Rosario encontramos una escuela que se ha hecho a sí misma, a partir del impulso de la comunidad, para ofrecer educación a aquellos que antes no podían acceder por su condición precaria, por su estado de exclusión social. Es así como encontramos una educación de gestión social. Mi nombre es Alejandro, soy profe acá de la ética. Esta es una escuela que está ubicada en el barrio de Nueva Alberdi. Vamos ahora a entrar y a conocer un poco cómo funciona. Es una escuela que la característica que tiene, que es gestión social, un modo distinto de pensar la educación, cómo surgió esta escuela, cuál era el objetivo. Así que bueno, ahora vamos a entrar a conocer, a charlar con una de las profes para que puedan conocer otra manera distinta de pensar la educación en sus distintos niveles. Bien, la gestión social es una manera de hacer las cosas que se fue encontrando en el hacer mismo, no está escrito, es
una manera de hacer las cosas desde el territorio y desde las problemáticas de ese territorio. Cuando decimos territorio, en este caso estamos diciendo escuela, estamos diciendo barrio, estamos diciendo adolescentes. La gestión social es tomar las cosas en las propias manos y poder solucionarlas sin esperar a que venga un ajeno, como puede ser el Estado, como puede ser un privado, a resolverlas, o justamente no resolverlas, sino problematizarlas más. Entonces, de hecho, se corre un poco de la idea de una democracia delegativa, en donde uno delega todo el poder, y además la gestión social implica pensarse no de manera individual, sino de manera colectiva. O sea, pensar que lo que me pasa, lo que me atraviesa, las situaciones que uno va viviendo en los distintos territorios no tienen que ver con una cuestión solitaria, individual, sino que atraviesan a una sociedad, y siempre se apuesta a pensar proyectos y estrategias colectivas para hacerle frente a esas dificultades o a esas problemáticas, y también pensarlas en clave de política pública. O sea, pensar la gestión social es pensar desde territorios concretos, proyectos, prácticas como una escuela que prefiguran otras relaciones sociales ahora, no pensando que el futuro va a venir, sino que desde ahora se puede ir construyendo el futuro, y pensarlo en clave de política pública nos da la posibilidad de masificar y de transversalizar ese proyecto, y que no quede como una linda experiencia, sino que sea realmente transformador y revolucionario. Bueno, la ética surge a partir de un conflicto en principio de tierra. Nuevo Alberdi, estamos en Nuevo Alberdi, es un territorio que, bueno, los especuladores financieros inmobiliarios empezaron a querer acaparar estos espacios donde no había título de propiedad, o si había, estaban confusos. Bueno, unos compañeros y unas compañeras empezaron a laburar en el territorio, y cuando vieron que eso estaba ocurriendo desde afuera, había como una avanzada desde lo privado para que se vayan los militantes y los compañeros, los vecinos que estaban, y las vecinas que estaban luchando, en principio con radios, como se empieza siempre, conociéndose, y después, cuando más picante se puso todo, la idea de la escuela fue poner un bastión que nadie pueda voltear, digamos. ¿Quién puede echar una escuela de un barrio? En un barrio donde no hay un embarque. Acá los pibes y las pibas que trabajan hasta las 6 de la tarde, o incluso más algunos, no pueden ir a la escuela porque se tendrían que tomar un bondi hasta el centro o hasta algún lugar, y no les permitiría terminar la escuela secundaria. El EMPA de la ética te permite eso porque está en el barrio. Sí, de hecho la ética en principio surge en la zona rural, que era donde más conflictividad social había, como decía María. Había tensiones ahí de hacer emprendimientos en un barrio privado, y hubo una fuerte resistencia por parte de los compañeros y compañeras y de los vecinos y vecinas de ahí. Y bueno, además de hacer otros proyectos productivos, como hoy es el tambo, la resistencia, fue la idea de hacer una escuela. Un poco como para mostrar y visibilizar un proyecto posible, viable, de resistencia, y también ante la necesidad de que no había una escuela en el barrio. En principio, si tenemos que pensar la inclusión, es porque hay antes de la exclusión. O sea, no hay manera de pensarlo de otra, porque ¿qué es lo que está afuera? ¿Quién es el que está afuera? ¿Y por qué? Porque se las está dejando afuera, digamos, ¿no? Entonces, yo no sé si la ética la pensamos desde la inclusión porque es una palabra como quizás verticalista o centralista, como no hay un adentro a donde hay que pertenecer, sino que entre todos y todas podemos ir armando las maneras más justas y más democráticas para aprender, para estudiar, para enseñar, porque los profes y las profes estamos todo el tiempo transformándonos cuando venimos acá, sin ser ni soberbios, ni hipócritas, ni pretender que estamos salvando el mundo, simplemente entre todos querer ser un poco mejor. Me parece que pasa por ese lado la inclusión. Y no incluirlo a un todo homogéneo y ya completo, con una identidad cerrada, sino pensar la inclusión como una invitación a transformar eso que estamos haciendo todo el tiempo, no a llegar a un lado donde ya está todo construido, y en ese sentido la inclusión es como una cosa permeable que todo el tiempo está condimentándose con las miradas, con las identidades colectivas que vamos configurando cotidianamente.
Y también, volviendo al tema de la inclusión, pienso que acá todo el tiempo estamos intentando generar estrategias nuevas, porque en la ética participan madres o padres que, por ejemplo, pueden venir con sus hijos, y la cuestión de darle lugar a esos hijos y esas hijas, esos hijes, es toda una nueva reconfiguración, y estamos siempre buscando nuevas modalidades para que la palabra inclusión no sea una pancarta, sino que sea realmente un horizonte y una posibilidad viable, sostenible, y que, bueno, perdure en el tiempo. Hemos visto hasta aquí diferentes alternativas al formato tradicional educativo, que a través de diferentes estrategias y enfoques han ido ensayando un acercamiento más humano al sujeto que aprende, teniendo en cuenta sus subjetividades, su cotidianeidad, que estructura una forma de ser que en el formato duro tradicional era negada. En estas modalidades también hay un lugar para aquellos que a lo largo de la historia han tenido que adaptarse a un sistema rígido en el cual parecía no haber lugar para ellos. La Ley 26.206 contempla entonces en su capítulo 8 la educación especial. En nuestro trabajo del Seminario de Integración y Síntesis, lo que estuvimos realizando es una investigación, lo que es la educación de las personas sordas. Esto surge más que nada por un interés o una curiosidad de mi parte en principio. Hace años atrás yo empecé un curso de lengua de señas porque siempre me interesó en realidad estudiar y aprender más sobre la comunidad sorda o su forma de comunicación. Y eso me llevó a que entable cierta relación con la comunidad, y eso hizo también de que pueda aprender no solamente más de la lengua de señas, sino a su vez de la historia. Es algo interesante también estudiar de cómo esa educación fue evolucionando a lo largo de los años, y es algo de lo que trata nuestro trabajo, nuestro proyecto. A mí la verdad que me interesó la investigación que venía llevando a cabo mi compañero, entonces además de ser un mundo en el que yo no había incursionado nunca, le pregunté si podíamos trabajar juntos en la educación especial para chicos sordos, y bueno, él accedió. Como lo que se va a trabajar en el proyecto de integración y síntesis son los formatos y cómo opera la inclusión en los diferentes formatos del sistema educativo, es ahí donde nosotros encontramos el problema de la educación para chicos sordos, ya que ellos se los incluye dentro del formato tradicional. Entonces, el problema que surge es que nosotros creemos necesariamente que pensar la educación para niños sordos es cambiar de paradigma, es volver a mirar otras formas de conocimiento, otras formas de acercar el conocimiento y de transmitirlo. Para responder también a ciertas inquietudes que nosotros estuvimos teniendo en nuestro trabajo y demás, logramos entrevistar a una profesional también del área específicamente en la que estamos trabajando, que es sobre la educación de las personas sordas. Ella es Analia Gomítolo y trabaja en una institución que no solamente se dedica a educar o a trabajar con jóvenes que tienen una discapacidad auditiva, sino también con diferentes capacidades. La inclusión es un paradigma, un modelo social, que no tiene que ver solamente con la discapacidad, ¿no? Para mí, sino tiene que ver con un logro de conquista de derechos sociales. O sea, es amplísimo el tema de la inclusión. Y insisto, igualdad, iguales somos todos iguales. El tema es que la inclusión es una conquista de derechos. En la inclusión, al ser conquista de derechos, los derechos se ejercen ejerciéndolos, o sea, si no, no son derechos. Entonces, ¿cómo se ejerce en el cotidiano? En el cotidiano, no solamente en las escuelas. La inclusión tiene que ver con todo, con una modalidad de vida. O sea, el solo hecho de ir caminando por las calles y tener las veredas cortas ya es un tema de inclusión, que es una barrera arquitectónica, digamos, importante. O ir a un sanatorio y que en el sanatorio los turnos se den solamente por vía auditiva, digamos, llamando al paciente, o con un numerito y sin llamado, o sea, va a haber alguna persona con discapacidad visual auditiva que está exenta a eso. O sea, la inclusión es eso, la inclusión es social, o sea, y garantiza derechos de la gente. Por eso es una construcción. Insisto que al ser un camino social, una postura, digamos,
como educadores la tenemos que pensar diariamente, no es como que decimos, bueno, las escuelas son inclusivas de un momento para el otro, no, son construcciones sociales. Por eso, ¿dónde se llevan a cabo las propuestas de inclusivas? Y en todos lados, o sea, si uno, bueno, yo ahora tengo una problemática, tengo un accidente y tengo una discapacidad muy transitoria, digamos, y es como que veo en carne propia cuestiones que tienen que ver con las barreras arquitectónicas. Y una persona que te ayuda a abrir la puerta, una puerta de un sanatorio, una puerta de algún lugar, ella es algo, ya es un indicador. Y ni hablemos de las escuelas, que son los ámbitos donde profesionales de la educación estamos trabajando permanentemente. Ese debería ser un ámbito inclusivo, debería. Hemos revisado hasta aquí gran parte de las modalidades que la Ley 26.206 contempla en su corpus. Pero también hemos aprendido que muchas de ellas preexisten a la sanción de la ley. Nos preguntamos entonces, ¿en qué ha venido a innovar esta ley? ¿Qué cambios o beneficios trae aparejada? Lo que en este punto es indudable es que a partir de su sanción, la inclusión entró en la agenda de discusión educativa con más vigor que nunca. Sin duda, fue a partir de la ley 26.206. No es que no existiera. Las leyes son producto de la movilización de la sociedad civil y de largas luchas, ¿no? Existía, hubo experiencias, pero cuando es como ley, sí, es norma, es ley, entonces quienes venían luchando son los que generalmente motorizan y tratan de dinamizar porque tenés de dónde agarrarte. La fuerza de la ley sería. La igualdad de género, el trabajo que se empezó a hacer, que nosotros venimos trabajando, que tiene que ver con la formación sexual, con el ESI, pero todas estas cuestiones que antes no estaban reglamentadas, que hoy están dentro de los derechos que tiene el alumno y están planteadas dentro de la ley, y que eso tuvieron impacto en la escuela y que de a poco vamos pudiendo incorporar todas estas cuestiones. Creo que ahí es donde más impactó la ley, la nueva ley de educación a nivel nacional. Sí, como antes y después sí, porque al estar ya marcado en leyes, nosotros por ejemplo en el nivel secundario vimos un crecimiento de matrícula exponencial, o sea que sí o sí las leyes vienen a encuadrar y marcar cosas que ya se venían haciendo antes. Pero a partir de esta ley, al darle un marco legal, es obligatorio. Entonces, en todos lados se tiene que hacer, y eso es importante porque al ser obligatorio va a estar, seguro va a estar. Después sí, hay que ver qué se hace con eso, pero que esté es el primer paso. Es como decíamos antes, la inclusión, el primer paso es que todos los chicos, el que quiera, ingresa a la escuela que quiera, perfecto. Pero es solo el primer paso, pues hay que ver qué hacemos con eso. Pero el marco legal es lo más importante, porque si no está, no se hace. O se hace a medias, sin una regulación, sin una organización. En principio yo creo que esa ley fue una ley como paraguas, ¿no? Que a partir de esa ley hubo muchas otras leyes educativas que le dieron herramientas en principio y después se aflojaron bastante, lamentablemente, a todas las escuelas, como por ejemplo la ESI. A todas las escuelas llegó material de ESI, hubo capacitación y eso fue a partir de que fue la ley nacional y después la ley ESI. Por otro lado, en cuanto a la ética particularmente, nosotros formamos parte, estamos oficializados como escuela, digamos que es una escuela oficial desde el año pasado y dentro de la Ley Nacional de Educación está la educación de gestión social como una escuela posible, como no es una escuela privada donde se paga una cuota, sino es otra manera de administrar los recursos y la manera de educar. Sí, una escuela que no es estatal, pero es pública. Exacto. Y siempre tratamos de pensar la gestión social en ese sentido, como una manera en donde todos vamos construyendo una nueva política pública. Fue la obligatoriedad del cumplimiento de esta ley la que hizo que el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe se ocupara, digamos, de crear esta modalidad.
En la ley anterior estaba nombrada, pero como un abordaje específico, no era una modalidad. Pero al ser taxativamente creada como modalidad, el Ministerio de Educación tuvo que dar respuesta y la dio. Yo creo que la ley lo que hace es eso, ¿no? Los cambios es tener que adecuar los espacios, los contenidos, las trayectorias, y en eso sí me parece que hay un avance. Cuando uno habla de trayectoria, la igualdad también está en eso. La igualdad no es que todos aprendan exactamente lo mismo, sino contemplar qué es lo que trae y qué posibilidades cada uno con las que cuenta y con las que debemos esforzarnos por poder que tengan acceso a determinada información. Hemos ido explorando algunos de los diferentes formatos contemplados en la ley. Observamos sus estrategias, su funcionamiento. Hemos ido revistiendo el concepto de inclusión con un acervo conceptual y prácticas de hecho. Sabemos que la escuela y la educación abren sus puertas a diferentes realidades, pero sabemos también que eso no es todo, que hay realidades aún con mucho que construir, que la obligatoriedad escolar no es el fin, sino el principio del camino a una educación más inclusiva. Aún así, lejos de concluir, son numerosas las preguntas que quedan y los interrogantes que se abren. ¿Cuáles son las deudas que debe saldar la educación para ampliar su inclusión? ¿Qué sucede después? ¿Qué continuidad existe de esa inclusión fuera de la escuela? ¿Qué andamiajes esperan a los sujetos afuera? En una sociedad competitiva, capitalista, individualista. Muchos fueron hasta aquí los desafíos de la inclusión en las modalidades de la escuela secundaria. Algunos sorteados, otros en plena problematización. ¿Cuáles serán entonces los desafíos que aguardan a la inclusión por fuera de la educación?